tenemos la última porción, ¿cierto? Números 33. ¿Cómo llama la paracha? 33. Masei. ¿Qué significa para paracha esta semana? Masei, salida. Salida. Números 33. Vamos a leer números 33 unos. ¿Qué significa Masei? Jornadas, viajes. Esas son las jornadas. Vamos a leer algo que me pareció interesante. Y estas son 33.1. Sí. Dice, estas son las jornadas de los Bene Israel, de los hijos de Israel. Estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Misraim. Números 33, 1 estoy, ¿correcto? Sí. Estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Misraim. ¿Por quién? Por sus ejércitos. ¿Cómo así? ¿Cómo dice la Torá? Estos son los viajes de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Misraim según sus legiones por mano de Moshe y Aarón. Ahí dice hijos de Israel. Pues en el español dice hijos. En hebreo. Sí, en el hebreo sí está hijos, pero es que en la Messi no le O sea, pone acá está hijos. Bnei. Estos son los viajes de los israelitas que salieron de Misraim formados en escuadrones bajo la dirección de Moshe y Aarón. Ahí ya hay un pequeño que es las legiones o que son los escuadrones. Que salgan en escuadrones es un complique, ¿no? Un escuadrón. ¿Qué es un escuadrón? Una escuadra, ¿no? Es una formación militar. Y acá se están ¿Cómo dice? salieron de la tierra de Misraim divididos en grupos bajo liderazgo de Moshe. Grupos. Entonces, vamos a leerlo con la partícula tal cual. Yo quisiera que lo leyeras con la partícula. Con o en forma. ¿Es con o en forma? Vale, por favor. Un escuadrón, ¿no? Sí. Tú también búscalo en la Torah de Katz. Si es en. En. La preposición en. En. Sí, ahí está la preposición en. O sea, se leería como. En Traducción. Bueno. Espérenme un segundito, digo esa palabra. ¿Cómo lees, serio? Sería sibotán. Y es un plural. Sibotán. O sea, ¿cómo se traduciría? Vale. Estos son los viajes Sí. de los hijos de Israel Sí. que salieron de la tierra de Misraim según sus legiones. Según sus legiones. Pero yo estoy preguntando si es en sus legiones. ¿O cómo? Pues, o sea, la preposición verbo es en por con, es la preposición. ¿Cómo lo leería entonces? Sería, lo que aquí le dicen más a personas específicamente, se puede ser con sus compañías, con sus ejércitos. Entonces, vuelvo y repito, la partícula es en o con. ¿Cómo quedaría tal cual? Es que lo que pasa es que, le digo, la preposición, usted la traduce como en, con, por. Sí. De acuerdo a cómo se adecua la palabra que lo utiliza. Entonces, vamos a utilizarlo con en sus escuadrones, con sus escuadrones o por sus escuadrones. ¿Cierto? En sus escuadrones. Con sus escuadras, o con sus escuadras o con su ejército. Sí. Con sus ejércitos. Sí. O sea, usted la adecua de acuerdo a cómo la vaya a traducir por acá. Entonces, ¿cómo quedaría transliterado con en? Digamos con en. Dice, estas son las escornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Misraim en sus escuadrones. Aquí la ponen en sus escuadras. En sus escuadrones. En sus escuadrones. En sus escuadrones. No en forma de escuadrones.
Acá O es sea, que había diferente. una organización previa. Volvámoslo y Estos meditemos. son los viajes de los hijos ¿Cómo? de Israel. Sí. ¿Cómo dice? Salieron ¿Quién? de dice acá, dice, estos son los viajes Sí. de los hijos de Israel, los cuales salieron de la tierra de Egipto con sus ejércitos bajo la mano de Moisés y Aarón. Bueno, vamos entonces a ir desglosando. Con Con sus ejércitos con- plurales, con- con sus ejércitos, ¿cuántos ejércitos tiene Israel? 12, ¿no? ¿Cuántos ejércitos? Uno. Uno, Ah, que lo conformen, que sea un ejército conformado por Eso varios. es diferente. diferentes. Entonces, estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Israel con sus escuadrones. Un aspecto, en sus escuadrones, y la otra es por sus escuadrones. El por no funciona mucho. Teoría en y con. En y con. Ahora, vamos, en sus escuadrones o con sus escuadrones. Entonces, en eso siempre ha habido una discusión sobre qué son esos escuadrones y qué creen que son ustedes esos escuadrones. Hay una palabra muy interesante. Yo creo que la ¿Las manera tribus? como estaban organizados, ¿no? Dime, Tribus. con, no en forma, con sus escuadrones. Con. Es que una cosa es decir que yo salí en forma de escuadrón y yo salí con un escuadrón. ¿O no? Una cosa es decir yo salí en forma cuadrada y otra cosa es salir con los cuadrados. ¿O no? Entonces volvamos a leerlo. Depende porque usted cambia la acentuación de la palabra. Sí, sí, yo la cambio. O sea, yo la Por cambio. eso, usted la cambia a la acomodo que usted quiere darle, Correcto. a la finalidad que quiere darle la palabra. Correcto, pero entonces la palabra escuadrón como tal existe, sí. Sí. Lo que está en línea de discusiones es con o en o por. Porque si yo tengo las tres partículas me van a llegar a un punto diferente. Vuelvo y repito. Una cosa es con sus escuadrones, otra es por sus escuadrones, o otra en sus escuadrones. Otra es con sus carros, otra es en sus carros y otra por sus carros. Porque si, por ejemplo, si yo salí de Egipto salí por mis carros, es porque hay un objetivo a alcanzar. Si yo digo en la traducción que yo salí con mis carros, quiere decir que yo puedo llevar mi carro al lado. Pero si yo digo que yo salí en mi carro, o en el carro, o en sus carros, salí dentro del carro. ¿Pensás entender o no? Las tres cosas son diferentes. Entonces me toca ver la partícula bien. Volvamos y leámoslo. Gonza me dice que hay tres cosas, es parte de tres formas, pero la más asertiva sería en o En o con. o con. Porque ¿Sí o por no? no cabe ahí. Bueno. En el y en con me da dos formas. O sea, yo salgo en sus escuadrones, salieron en sus escuadrones o salieron con sus escuadrones. O sea, de todas maneras es algo que es aparte. ¿Cómo? En esa parte. Pues si tú vas en un carro, el carro es aparte de ti. Ah, bueno. Sí. Viéndolo desde ese punto de vista. Sí. Sí. ¿Qué dices, Wendy? Que es como cuando salieron del rey que decía que salieron con sus huéspedes. Es algo. Gracias. Más en favor me busca ese pasaje. Sí. Es que es por ahí, no, es que es por ahí. ¿Cuestes? Es por ahí, claro. Esa es. Espere, ya voy. Huéspedes. Sí. Ya se la busco. Éxodo 12:41. Y pasados los 430 años en el mismo día, todas las huestes de Hashem salieron de la tierra de Israel. Dale. Éxodo 12:41. Bueno, entonces lee el primer éxodo. Dijiste dos. El otro es Éxodo 12:17. Éxodo 17. 17. Y guardaréis fiestas de los panes sin levadura, porque en ese mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. O sea, lo que usted está diciendo es que esas escuadras eran algo más que el pueblo. Correcto. O sea, era algo Externo que al acompañaba, pueblo. Correcto. algo que acompañaba al pueblo. Claro. ¿Ángeles? Ángeles. Malachim. Ángeles. Como aquí hay ángeles. De todo. Aquí en esta sala que tú ves, aquí hay una lucha de ángeles, ¿cierto? Que están caídos y otros ángeles que obviamente no están caídos. Eso es normal.
Entonces hay unos que coge y los pone a pisar, por ejemplo, los pone a pisar en la olla express. Se le sienta al lado y empieza a maquinarlo, a preocuparlo. Éxodo 12:17 y 12:41. Y entonces, léenlo por favor. Lean el primer Éxodo, Éxodo 12:17. Beatriz, por favor, que está que se lee. Guardaréis la fiesta de los panes Sí. sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Y lo habla como un todo. Y la otra hueste, La otra 40 y es, algo. Y pasados los 430 años, Sí. en el mismo día todas las huestes de Hashem salieron de la tierra de Egipto. Dice todas, no dice las. Todas. Dice, salieron todas las huestes, no dice salieron las huestes. ¿Cómo así que todas? Pues ok, varias. ¿Cómo? Ok, varias. Ok. ¿Cierto? Entonces salieron todas las huestes de Israel. O sea que junto con el pueblo, los Manaquín, ¿cierto? ¿Salieron con quién? Con ellos. Si tú vas a un cierto lugar, te mueves de aquí para Neiva, te mueves para aquí para un sitio idólatra, pues contigo van qué? Tu cerco espiritual, que ya hemos hablado en la tarde, toda tu protección. ¿Sí? No quiere decir que tu ángel está colocado sobre un sitio. Entonces, te fuiste tú y tu ángel se quedó. Tu protector se fue. ¿Sí? Tus protectores, porque son varios. Pues hay varios. Hay varios que están alrededor aquí. Y hay otros que también están tratando de perpetrar una lucha. Entonces, ¿sabe qué hace el Eterno? Les pone una moto y los despierta. Listo. Atendidos por su propietario. Números 33, ojo. Estas son las jornadas de los hijos de Israel, que salieron de la tierra de Israel por sus ejércitos, con sus huestes. Lucas se habla de huestes celestiales. Sí. Lucas 2:13. Léelo, por favor. Dice, Escuchemos eso un momentico. dice, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Elohim y decían, gloria a Elohim en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y hablaba de las huestes cuando Yeshua HaMashiach que nació. ¿Sí o no? Y hay otro pasaje muy interesante cuando dice, si ¿acaso no podría pedir a mi padre una hueste de ángeles? No, una legión. ¿Una legión? Bueno, les agradezco que no lo usen. Entonces dice que las huestes de los ángeles de Malaquín vinieron cuando Yeshua HaMashiach nació. Y dice que uno principal y vinieron varias huestes. ¿Sí? ¿Qué era el pasaje en Lucas? ¿Qué, perdón? 2:13. 2:13. ¿Sí? Y el otro pasaje es Mateo 26:53. Dice Mateo 26:53. ¿Acaso? Sí, Mateo 20. Legiones. 53. Entonces Yeshua dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada, a espada perecerán. ¿Quién sacó la espada? Pedro, Cefas. ¿Y qué pasó? ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre? Sí. ¿Y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? 12 legiones. Más de 12 legiones. ¿Sí o no? Eso es diferente. Cuando yo pido al Padre, por ejemplo, que me envíe una protección. Él verá quién manda. Un arcángel, un querubín, un soldado, un policía. ¿Cómo? Sí, no desea protegerlo y desea que pase lo que tenga que pasar, pues lo va a pasar. ¿Sí? Entonces dice, y vinieron. Dice, si yo pidiere, el Padre no lo enviaría. ¿Cuánto sumaría eso? ¿Cuántas suman? ¿12 legiones o cuántas suman? Sí, hay ¿Dos legiones? ¿Cuánto dijimos? La otra es que eran 4.100. De 2.000 a 3.100. 4.000 soldados. Dejémoslo en 3.000, entonces el promedio en 3.000 por 12 a 36.000. 36.000 ángeles. Nada más como uno los atiende. Sí, que el ángel de la muerte era uno solo. Solamente atendió el campamento. Sí, era uno solo. El ángel de la muerte era uno solo. Y venían, él dice que puede pedir 36.000 ángeles Malaquín. Imagínense ustedes. ¿Sí o no? Sí, claro, estamos hablando de legiones. ¿Qué, perdón? Información militar. Sí. Entonces, este pasú tiene que ver mucho con lo que estamos leyendo en Éxodo
14 dice que salieron todas las huestes y salieron las huestes. Y este término es espiritual. A Israel, ¿quién lo sacó? Un Malak. Miren todo el movimiento que hay. A él lo sacó un Malak, que es el ángel de Hashem. Que lo más seguro es Yeshua HaMashiach. Una tipificación. ¿Va cubierto por quién? Por la Shekinah, la columna de fuego. ¿Cierto? Y fuera de eso, va guardado por cualquier cantidad de ¿qué? De malajim. Malajim que no funcionan como nos enseñan nosotros en la iglesia. Es decir, el arcángel Gabriel, y póngale una veladora al hombre. No, eso no funciona así. Con veladoras aquí no hay nada que funcione. En este libro no dice que en una veladora activó algo. ¿O sí? No. Yeshua mismo dijo: guarda tu espada, porque yo puedo pedir a mi padre ¿qué? ¿Cuántas legiones? 12 legiones. Él las pidió. Él había podido decir: venga, legiones de ángeles, cuídenme. Dijo: no, dice que él se las pedía ¿a quién? Al Padre. En la iglesia cristiana, ¿qué nos enseñaron? A pedirle a los ángeles. ¿Sí? Que el ángel de Jehová acampa alrededor mío era una canción. No funciona así. El salmista dice: que tu ángel los agobie. Que tu ángel, pero es una oración que le está dirigiendo a Hashem. O sea, yo dirijo mi oración a Hashem y Hashem verá cómo mueve su parte espiritual. No es que yo le diga, a mí me enseñaron que había unos ángeles que ayudaban a vender. Uy, Dios mío, Padre Santo. En serio, delante del creador que no miento. Y no hay unos ángeles que llámelos para su negocio en una iglesia cristiana. ¿Eso qué es? Angiología. ¿Eso cómo se llama? Nueva era. No tiene nada que ver. El que lo pide el Padre, no los ángeles. Como la pedir ángel Gabriel, cuídame. O como usted le hace un rezo a un ángel. ¿Por qué le hace un rezo a un ángel? ¿Dónde están los rezos? ¿De dónde sacaron eso? ¿Eso qué es? Meramente qué. Tiene que ver con algo de brujería. Sí, nueva era. Angiología. Si hay gnósticos que dicen que hay alas en los cultos de ellos, que caen plumas, y que son las plumas de los ángeles, y las muestran. No, serio. Entonces, Yeshua dice que lo que pedimos al Padre, ¿cierto? Y si Él desea, como decía Sergio, envía ángeles. Si Él lo desea, si no los manda. La otra era: sangre de Cristo, cúbreme. A ella le digo: muéstrame eso en la Biblia, ¿dónde está? Iban pasando por una calle sola y decía que la sangre de Cristo me cubra. ¿Dónde está eso? ¿Dónde dice que la sangre de Cristo cubre? Que la sangre de Cristo tiene poder. Imagínese qué está invocando usted. Escuche lo que dice: sangre de Cristo, cúbreme. Sangre. ¿Dónde dice que la sangre es muerte, ¿no? No, la sangre es vida. Según, porque la muerte, pues dice que pues obviamente la mujer en su flujo pues bota sangre, ¿sí o no? La sangre, el alma del animal, el alma de la persona está en ¿dónde? En su sangre, listo, perfecto. Pero la sangre de Cristo cubre, ¿de dónde? Yo una vez me puse a pensar eso y dije: ¿cómo así que la sangre de Cristo me cubre? ¿Me cubre de qué? ¿Y dónde está la sangre? ¿Ok? La sangre. ¿Por qué sangre por sangre? ¿Por qué Yeshua había de derramar sangre? ¿Por qué Él necesitaba sangre? ¿Él necesita sangre? Él no necesita sangre. El Padre Eterno no necesita nada. Entonces, ¿por qué sangre? ¿Por qué tenía que haber sangre? Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Sin derramamiento de sangre, dice el escrito. Pero en ningún lado dice: sangre de Cristo, cúbreme. No. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. ¿Dónde dice eso? La escritura dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. ¿Qué cosa? Lo estamos leyendo. La sangre no, la presencia divina. Eso dice Hechos, ¿sí o no? Y fuiste investidos de lo alto, dice otro pasaje. Esta semana vimos un pasaje en la Yeshiva sobre la protección, sobre lo que estamos nosotros investidos, ¿sí o no? Y recibiréis poder. Y vino sobre vosotros. Sobre. ¿Pero qué es? La presencia divina, la sangre.
No tiene sentido yo, pues, que la sangre esté encima de mí. No. Entonces, volvamos al punto. Dice que esas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Misraín por sus ejércitos, con sus huestes, o toda la estructura espiritual salió junto con el pueblo, bajo el mando de Moshe y Aarón. Pero como dice el pasaje así, dice, estas son qué cosas, las jornadas. ¿Y para qué se nos mencionan las jornadas? Porque dice que para que no olvidemos todas las maravillas que hizo Dios durante el camino. Dice Rachi. Sí, bueno, vamos a ir un poquitico más abajo que Rachi. ¿Para qué yo habría de escribir un libro donde yo narro mis jornadas? Porque cada jornada debe representar una parte buena o mala. En cada etapa usted le va a representar algo bueno que le dejó esa parada o algo malo. Sergio de una sala de 42 paradas, ¿no? Son 42 paradas. ¿Sí? Ahora, digamos que hay algo interesante en el paso, algo más interesante. Dice así: Moshe escribió sus salidas. Si él escribió la Torá, Moshe, ¿por qué hace hincapié en que Moshe escribió las salidas? Si dentro de las salidas y las entradas está la Torá. Dice, Moshe escribió. Lo tengo aquí recalcado. Escribió. Dice, Moshe iba registrando. Bueno, Moshe iba anotando. vale. Moisés anotó. Moisés escribió. Moshe escribió. Y Moisés anotó por escrito. Dice, Moshe escribió. ¿Qué cosa? Sus salidas. ¿Por qué no dice que las salidas, sino que él habla en primera persona? Sus salidas. ¿Las de él o las del pueblo? Es el pueblo. Ahí está hablando, eso es un posesivo, pero en tercera persona plural. No está hablando del singular. Moshe escribió, pero no me han dicho por qué escribió. Sí, él escribió la Torah. ¿Cuál era el gran, pues, de escribir las salidas? Los nombres de lugares de donde salían. Sí, eso era uno de las sus puntos. Y son 42. Yo no sé si aquí J-Pal los narra. Creo que ahí abajo narra los 42 paradas. Están los 22. Sí, y 42 es 6. 6 en gematría. ¿Sí? Continúo. No me han dicho por qué escribió. Moshe escribió. Para que no se olvidaran. Listo, pero es que dicen Moshe. Y Moshe escribió sus paradas. Pero aquí lo hubiera podido incluir en la Torah sin necesidad, escribió sus paradas. O sea, puede decir, describió, puede decir, no relató, pero no escribió. Estoy haciendo que hace hincapié en la palabra escribir. Moshe escribió. ¿Me van a entender? Primera persona. Dime. Por lo que está hablando en primera persona, tanto escribe como él fue el que lo hizo. Sí, pero yo quiero saber es por qué escribe, porque no lo narra. Porque, no narra, pero ¿por qué no hace una describió o Moshe relató, sino que dice escribió? Es más adelante dice que por mandato de Hachim. ¿Cómo? Que por mandato de Hachim. Listo. Dios O sea, lo mandó. Dios lo mandó. La explicación ahí. Perdóname. O sea, con lo consiguiente está dando la explicación ahí. Que Hashem lo mandó. Genial. ¿Y sería por qué lo mandó Dios? Ah, eso. Hashem lo mandó. No, y está bien la perspectiva porque pudo haberlo Moisés, a él lo ha hecho motor propio. Sí. Y entonces coge para otro lado. Entonces toca mirar por qué Moshe no hizo motor propio. Porque nadie se lo dijo, sino que él lo hizo. ¿Por qué Dios le dijo que hace eso? Por eso, escríbase. Escribió. Sí, me dijo, relátelo. Por ejemplo, no le dice, hubiera podido decir, ve y diles. Escúcheme. Él hubiera podido decir, ve y recuérdales las salidas. Ve y recuérdales. Él hubiera podido decir Hashem, ¿sí o no? Pero dice, no, escribe. Escribe. De pronto para que se dé como mucho más claro todas las paradas que hicieron, todo lo que pasaron por el desierto.
Porque a la hora de pronto su merced de pasar de tradición oral se pueden perder ciertos detalles. Para que recuerden ese Bueno, la Torah es oral. O sea, Moshe la escribió, la primera es escrita por el dedo de Hashem y la segunda es oral. La oral pasa escrita, ¿no? Bueno, entonces se escribió, listo, se pierden unos detalles, pero toda la Torah es escrita. Para recordar es que no. Sí, para que no se perdiera y que la gente se enterara cómo fue. Yo también diría que para recordar porque pasaron 40 años. Bueno, pero entonces es muy esto. Si tú escribes algo, porque es que no dice Hashem dijo a Moshe, esas son las paradas y como que Hashem le dijo, venga, le recuerdo las paradas. Dice no, Moshe escribió, ¿cierto? O sea, le da trascendencia a la ¿qué? A lo escrito, A la escritura. a lo escrito, y que eso escrito se va a volver ¿cómo? Leyenda. Oral. Lo escrito se vuelve ¿qué? Oral. ¿Sí o no? Porque le iba a poder decir, ve y dile a los hijos de Israel, recuerda de las paradas. Dice, no, escríbelas, ¿sí o no? Y eso se vuelve ¿cómo? Digámoslo así, oral. La Torah de nosotros toda es escrita, yo lo sé, pero en el fondo ¿qué es? Oral. Realmente, lo que llaman los judaicos, los judíos, es, nosotros tenemos la Torah oral, la Torah toda es oral, ¿o no? Y dijo Dios, ¿no? Eso es oral. Escribió, decir, No, en el sentido de escribió Dios, ¿no? No escribió, todo es oral. Y deja como mecanismo, escrito. Y algo está importante. Nosotros sabemos que los 42 parajes tienen que ver con algo, con cuestiones, con acciones positivas y con acciones ¿qué? Negativas, que tienen que ver con nosotros. Puede ser una parte mística, ¿sí o no? Que nosotros antes de llegar al conocimiento de Hashem, pasamos generalmente, dícese, ¿sí o no? La parte mística de 42 puntos. Antes de 42 puntos que son positivos y negativos, o búsquedas hacia el eterno. Entonces la gente ha divagado por todo. Ha ido brujo, ha sido hechicero, ha buscado los hechiceros, ha ido de las cartas, ha leído el hígado, la taza de chocolate, y todos esos puntos, todo eso va sumando. Pero antes que todo eso, quiero que miremos algo que le va a dar cuerpo a lo que les estoy diciendo. Y está en el mismo pasaje. Dice, Moshe escribió sus salidas conforme a sus ¿qué? Jornadas por mandato de Hashem. Esta pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas. Entonces en la última parte se forma un pequeño de palabras, porque si usted mira a la parte final del pasuk se cambia el orden de todo. ¿Sí se lo detallaron? Claro. Cuéntanos, Jessica, ¿cómo se cambió? Pues inicialmente dice que escribió sus salidas conforme a sus jornadas, pero luego dice que escribió sus jornadas conforme a las salidas. ¿Y por qué? Dice, escribió sus jornadas, ¿cómo es que dice Jessica? Moisés escribió la primera parte, sus salidas conforme a sus jornadas, por mandato de Hashem. Sí. Y la segunda parte dice que estas pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas. Dice, esa palabra arreglo en la Torah no es que sea arreglo. Acá dice de acuerdo. Detalles. ¿Cómo? Acá dice de acuerdo. ¿Cómo dice en la Torah? ¿Cómo dice en esa, Sergito? Acá. Sí. Moshe escribió sus partidas según sus viajes por mandato del Eterno. Sí. Y estos son sus viajes según sus partidas. Pero no dice nada de arreglos. No. ¿Cómo dice la Torah de Met? Sí, lo mismo que la dice Moshe iba registrando los nombres de los puntos de partida del viaje. Eso es algo interesante. Iba registrando. No, los nombres. Y bueno, lo mismo yo escribí que iba registrando. Sí. Y dice los nombres. Esa ya es otra cosa. Yo creo que si no escribieron nombres, ¿qué escribió entonces? No, porque hubiera podido decir el día 1 hace un glosario. Comimos, bebimos, oramos, tal. El día 2, tal, pero nombra los puntos. Los puntos es algo crucial. Los nombres. Yo, pues, si no ponen los nombres, no tendría sentido. Te coloca los nombres. Vuelve y léelo como está ahí.
Gonzalo, por favor. Moshe iba registrando los nombres de los puntos de partida Sí, del viaje por orden de Moshe. pero mira que pone es los nombres. Dice, los siguientes son los puntos de partida del viaje. Los siguientes son los puntos de partida Del viaje. viaje. Bueno, entonces, esto me hace a mí entender, ese también hace el cambio. Sí, también, porque dice puntos de partida del viaje. Ah, bueno, claro, se conserva la palabra viaje, ¿no? No, el orden, Gonzalo. Sí, dice, los siguientes son los puntos de partida del viaje. Los siguientes son los puntos de partida del viaje. ¿Y después qué dice? Salieron de Raíces ya empezó a escribir. No, mijo, vuelve a leer el paso. Moshe iba registrando los nombres de los puntos de partida Los puntos de partida, no, nombre de los puntos de partida del viaje. del viaje. Queda tal cual. Por orden de Hachim. Los siguientes son los puntos de partida. ¿Vuelve a del viaje. utilizar punto de partida y punto de partida? Queda No. tal cual. Pero ahí sí no, porque la Torah da al contrario. Bueno, o sea, no, los puntos de partida diferentes a los órdenes de partida. La Reina Valera sí alcanza eso. ¿Quién tiene otra Torah? Usted, Sergio. Moshe escribió sus partidas según sus viajes por mandato del Eterno. Y estos son sus viajes Ah, sí, hay que lo pone inverso. Y esos son sus viajes según sus partidas. según sus partidas. Viajaron de Ramesés. Es que esta Torah no lo invierte. No, no lo invierte. Pero No, en el hebreo sí está invertido. Invertido. ¿Sí me entiende que es invertido? Sí, en el hebreo está. En el hebreo se aparece el último partidas. O sea, lo invierte. ¿Y eso porque quiere decir? ¿Qué misterio tiene que usted invierta las cosas? Dice, nosotros nos vamos a dirigir hacia Melgar. A decir, De verdad. a Melgar me voy a dirigir. Parece que es lo mismo, pero no es lo mismo. Es decir, en la Torah, este juego de palabras son cruciales y trascendentales. Algo me muestra. O sea, no es que el escritor no tiene nada más que hacer en este mundo y cogí y colocó inversas las palabras, no. Cuando sabemos que este mundo fue hecho ¿por qué? Por palabras. ¿Y la palabra es qué es? Orden. La palabra es un orden. El alef es un orden. El alef. Cuando se constituye una palabra hebrea tiene un orden. Tiene hasta una forma de hacerla. Un orden para hacerla, ¿sí o no? Por ejemplo, el alef tiene un orden para hacerla. No, yo no hago esta y la esta como quiero. Tiene un orden. A nosotros, yo a veces veo escribir a los chicos y por ejemplo dicen Job y hacen esto. ¿Eso es un orden para escribir? Pues, ¿Y lo hacen o no lo hacen? Pero es un orden, pero no es un buen orden. ¿Cómo? Es un orden, pero no es el orden correcto. Bueno, entonces tú calificas el orden, no calificas como bien, o sea que no tiene orden. Es un orden, pero no es el orden correcto. Como si yo tengo unos libros puestos ahí. Tienen un orden, pero ese no es el orden correcto. Correcto, bueno. ¿Ese es el orden? ¿El orden correcto no? No. ¿Tal y como escribí ahí? No. ¿O sí? Joder. Y cuando yo veo esto, ahí me da impresión. Porque quiere decir que él dibuja el mundo diferente. Esto tiene mucho en la parte de la filosófica, la perspectiva de la persona. Pero no varía. O sea, tú escribes de Pero abajo ¿Cómo? hacia no, arriba. escribe de abajo hacia arriba. Ese es un problema, eso que estamos diciendo, no haría resultado, eso es muy qué. Pues yo El orden de escribo factores no así, altera el así. producto, ¿sí o no? Eso es muy latino. En hebreo no. Ah, no, pues hablamos del hebreo. Sí, porque en el hebreo, si cambia una partícula, cambia todo. Todo. Y fuera de eso, si tú haces lo mismo, si tú haces una letra, la empiezas y la terminas por donde es, pues también funciona todo. Cambias no solamente, mira. Cambia. Aquí no está Job es Job. ¿Sí o no? ¿O no? Este Job es el mismo Job. Pero a la hora de tú diseñarlo, es diferente. Es que eso usted lo puede decir Pero en es el que hebreo, en la después escritura del hebreo. O sea, cuando uno enseña el hebreo, lo que uno ha aprendido de cómo se escribe el hebreo se empieza a escribir de arriba para abajo. O sea, porque todo nos lo da el Eterno, Sí. y empieza uno de abajo. Esa es la escritura, no de abajo para arriba. Que es que de la tierra
nosotros todos recibimos. No, de la yo tierra. digo en el español se entiende, o sea, si el resultado No, es que, sigue siendo el perdona, mismo. no, perdona, pero aquí dice Job. Que no se entiende, el Sí. punto es ¿Desde dónde, el hermana? orden de las Pero es cosas. que después no se escribe de arriba hacia abajo. Sí, o sea, lo que dice Camilo tiene razón porque en el español no hay ninguna norma ortográfica o gramatical que diga que tiene que ser de arriba para abajo, hebreo sí como en el diferente. hebreo sí la hay. Exacto. Entonces, pues, sin embargo, en la estructura no es lo mismo. Porque a mí me hace que la persona que hace esto, filosóficamente piensa otras cosas. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Porque una letra, la letra hebrea emite un sonido. ¿Es así o no es así, profe? Si usted lo hace al contrario, la letra hebreo, ¿cómo emitiría el sonido? Si usted la hace diferente en su diseño y en su estructura. ¿No cambia o no? Por ejemplo, lo que dice aquí que es lo correcto y aquí que es lo incorrecto. Si eso emite un sonido, si cada vez que tú vas haciendo un trazo emite un sonido y tú lo haces al contrario, esto no va a generar, ¿cómo se llamaría eso un sonido? Armonía o a la hora de generar sonidos que son. Sería un ruido. ¿Cómo? Serían ruido. No haya un fonema. O sea, yo me quiero hacer entender eso. Cuando acá Baruj Hu hizo el universo, ¿lo hizo con qué? Con la palabra, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Es así o no? ¿Y lo hizo con qué? Con palabras. Él hizo palabras y las palabras las puso en armonía. Si él dijo, sea la luz, y dijo, sea la luz. Y ese sea, cuando usted lo escribe en hebreo, tiene una armonía porque el hebreo también es musical. Sí, correcto. ¿Cierto? Entonces, si yo hago ejemplo, que esta sea el sea, ¿sí o no? El sea, y esto es musical y se tiene que hacer así, y yo lo hago así, ¿sonará lo mismo? Ah, gracias. ¿Me entienden? Entonces, él establece un sonido y los sonidos los dan el orden de las letras. Y las letras como se deben trazar. Entonces, las letras emiten un sonido. El hebreo es musical. Si es musical, tiene que dar los tonos perfectos para que se produzca una creación. Si no, eso no es lo mismo. Entonces, ahora sí me explico. No es lo mismo esto que esto, si eso es musical hacer esto. Porque si yo hago un platillo, hago pss, y yo lo hago al contrario, ¿cómo hace? ¿O no? Bueno. ¿Estamos de acuerdo ahora sí la mística de las letras en la creación? Que tienen que estar acompasadas. Bueno, entonces el sonido tiene que ser perfecto. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué hablé de esto? En el orden que no es lo mismo. Ah, listo, vale. Entonces, si yo coloco, cuando la Torah tiene esas cositas, pequeños detalles que no los ve o que no los enseñan generalmente, ¿cierto? Si yo coloco orden de las paradas, no es lo mismo las paradas de los órdenes, es precisamente por esto, porque hay un ritmo, porque hay música, porque hay algo que me quiere decir que está en su orden. Por eso a mí me aterra que la Torah emita ese, sabiendo que está aquí. Eso no puede ser. Dice, Moshe escribió sus partidas según sus viajes por mandato del Eterno. Y estos son sus viajes según sus partidas. Esos son sus viajes. Según sus partidas. Esos son sus viajes según sus partidas. Ahora, si yo noto algo, yo miro que ahí, ¿qué hay? ¿Hay algo así como esto? Dilo, por favor. Orígenes. Vuelvo a leer, por favor. Moshe escribió sus partidas según sus viajes. Sí. Por mandato del Eterno. Sí. Y estos son sus viajes según sus partidas. Correcto. Entonces ya es otro principio de filosofía hebrea. ¿Qué es esto? ¿Qué me está diciendo? Un ciclo. Quiere decir que nosotros somos ¿qué? Todo lo que se maneja en hebreo, ¿qué es? Ciclos. Que es diferente a lo griego. Lo griego maneja ¿qué? Líneas. Lineal. Por eso el pensamiento es diferente. ¿Sí dicen? Sí. La nechama de nosotros sale de dónde? ¿Y a dónde vuelve? Al Eterno. Al Eterno. El cuerpo de nosotros, ¿de dónde salió? De la tierra. ¿Y a dónde vuelve? De la tierra. A la tierra. Porque somos cíclicos. Todo es ciclo. Entonces lo que me está diciendo que partidas y viajes me está representando ¿qué cosa? El ciclo de ¿qué? De Israel. Con sus diferentes paradas y viajes. Y nosotros tenemos aquí un ciclo. Si ustedes miran, todo en nuestras vidas funciona por ciclos. Todo.
todo, en su vida, en mi vida, llámelo todo, el económico, el social, el de estudio, ¿cierto? Siempre y cuando se lo vea desde perspectiva y lo capte desde el punto de vista como espiritual. Entonces estoy pasando por un bajón espiritual, ¿sí? ¿No? Luego te pasan otra prueba, luego te pasan una disciplina, luego te suben espiritualmente, ¿sí? ¿Y por qué? El hombre viene, ¿cómo? Hacia abajo y hacia arriba. ¿Cómo viene acá el cuerpo nosotros? Nosotros venimos, ¿estamos ascendiendo o estamos descendiendo en este momento? En este momento. Sí. Cada uno va diferente. Dime. Cada uno va diferente. Cada uno va diferente. ¿Asciendes o desciendes? ¿El ser humano vino a este mundo? ¿Ascendió o descendió? ¿Descendió? Descendió. Sí. Si lo vemos como tendencia, Discúlpame. si lo vemos como tendencia, sí. Correcto. O sea, su tendencia a ser El mal. el mal. O sea, cuando ahí me dieron este cuerpo, ¿cierto? Entre mamá y papá. Y el soplo divino que estaba allá, ¿cómo vino? Vino caído. Él no vino, no dice parado. Él no vino espiritualmente. Él no vino espiritualmente reconciliado. Él vino caído. Entonces, esa es una doctrina que hemos querido sacar aquí, la doctrina gnóstica. Y es que el cuerpo de nosotros es un cuerpo caído, o sea, el papá y mamá, ¿cierto? Que por su esperma y su óvulo, ambos han caído, ¿sí? Entonces, generaron un cuerpo caído, el mío, y ese es enfermo, hoy. Y a ese cuerpo no le podían insuflar un espíritu limpio. ¿O sí? Imagine usted con un espíritu totalmente puro, como llama la cristiandad y los católicos. Un espíritu puro dentro de un cuerpo sucio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría? Entonces, ¿sabe qué dijera yo? Que el cuerpo peca y que el espíritu, ¿qué? No. Y eso es un error. Porque entonces cuando Yeshua llega y muere, ¿muere por quién? Por el cuerpo. Porque lo que hay rectificación es en el cuerpo y no en su espíritu, eso es una falla. O sea que vive caído, y entonces uno le pregunta a todo el mundo, ¿sí? Como siempre. ¿Y cómo son los niños? Puros. ¿Pero cuál puro? Si él vino insuflado, ¿cómo? Pues con el espíritu puro. Impuro. Caído. ¿Y cuándo cayó él? Antes. Entonces, hay un cuerpo caído y supuestamente le insuflaron un espíritu limpio y él se ensució. Se ensució. ¿Y cómo hizo para ensuciarse? No puede. Porque si él muere en el vientre de la mamá, no se ensució nunca. Y si pasan unos 2, 3 años, como dicen ellos, el espíritu nunca se ensució. Eso sí, el chino se ponía patas arriba y acababa la casa, pero él nunca espiritualmente estaba sucio. Entonces él no necesitaba un Mesías, eso dice todos. Es una manera de justificarse, ¿no? Sí. Entonces, ¿el bebé sería un santo? Correcto. Y entonces haríamos de ellos que ellos no necesitan ¿qué? Salvador. Y entonces la muerte de Yeshua fue ¿qué? Como para él, como a unos. Y entonces tenemos que cambiar todos los pasajes que digan ¿qué? Por todos. ¿Eso qué quiere decir? Que uno viene, no la forma de nacer, que uno viene a este mundo, ¿cómo? Caído. ¿Y por qué? Yo vine caído totalmente y tengo que nuevamente volver a ¿qué? A mi estado. ¿Y cuál es mi estado? Con el que fui criado, no con el que fui metido aquí. Correcto. Entonces yo vuelvo a mi estado ¿qué? Original. Debo volver a mi estado original. ¿Mi estado cuál es? Puro. Espiritual. Yo he utilizado la palabra puro, discúlpeme, pero no, la Torah no lo utiliza. Utiliza los animales puros e impuros. Como no caído. Correcto. Eso sí sería un buen. Entonces, si nosotros somos cíclicos, vivimos caídos, tenemos que ser ¿qué? Restaurados. Y aquí andamos por un pasaje. Por este mundo lo que estamos haciendo es ¿qué cosa? Un viaje ¿hacia qué? Hacia mi origen. Hacia nuestro origen. Cuando Si yo... no tendría sentido venir a este mundo, ¿para qué? Qué bien. ¿Para qué? Entonces podemos quitar otro rengloncito que dice la Biblia, que dice que yo vine a este mundo a sufrir. Dice, pare de sufrir. Y Job dice,
Job dice, el hombre nació ¿para qué cosa? Para la aflicción. Claro, por eso uno entiende y tiene que agradecer por las pruebas. Claro. Todo. No, pues, o sea, en el sentido que De estamos eso. hablando, no por todo, pero por uno afines y entiende el por no sentido de las pruebas. Cuando uno está, ¿cierto? Es difícil cuando llegan y le dicen, tú tienes cáncer y darle gracias al Creador. Eso es complicado. Pero nosotros sabemos que eso, Son pruebas que lo ponen pero nosotros sabemos que eso es que una de nuestras paradas. hacia nuestra santidad. ¿Que es complicadísimo? Sí, porque nos cuesta. Cuando nosotros cogen y nos roban, ¿cierto? La misma, pero no le gracias al Eterno, porque sabemos que es otra de nuestras paradas. Cuando uno se separa o pasa por un momento difícil, ¿cierto? Emocional, correcto, sí, pero mira que nos va levantando lentamente para que llegamos a entender, en la medida que pasa la vida, que todo proviene del Creador. Entonces uno no se la pasa diciendo, sangre de Cristo, cúbreme. Si uno sabe que cada ciclo, de quién lo mandó y quién lo generó, Akadosh Baruj Hu, ¿con qué propósito? Devolverlo a su origen. Le toca eso, Hashem, gracias por esta parada. Algo así. Dura, complicada, claro. Vuelvo y repito, eso no es fácil. Que digan a usted, como alguien estaba esperando hace poco, no, lo condenaron a 20 años de cárcel. Y la persona muchas veces no, a veces es inocente. Y decirle gracias, Creador. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros entendemos que el sentido del mundo y lo que está alrededor de nosotros es para volvernos a nuestro mejor estado y al único estado, entonces uno empieza a entender que todo lo que está alrededor nuestro lo hizo Akadosh Baruj Hu, ¿para qué? Para lo mejor. Y entonces, ¿por qué se amarga uno? Y entonces, ¿por qué se amarga uno? Pero es que, o ¿Ya no está listo para sea, el tratado? Dime, Camilita. ¿Ya está listo uno para el tratado? uno Eso es una buena- que Uno no debe pierde ser la- agradecido, pero cuando le llega ¿Cómo, su mijito? momento, Uno no pide los Basta. padres todos los días. Correcto. después de que uno sale de la aflicción o de la tristeza, es que uno dice como, debía hacer esto, ¿sí? O eso era necesario. O sí, pero no puede, ay no, me pasó tal cosa, y no tengo que estar agradecido. No, pues es difícil entrar en ese momento de captar, de entender. Entonces, ¿qué nos toca hacer cuando estamos en la disciplina? ¿Cuál sería entonces nuestro orden? O en la aflicción, en la lucha, en la prueba. ¿Cuál sería nuestro, en lugar de quejarnos, llamémoslo así, que nuestra actitud, ¿cuál debería ser? Buscar la presencia divina en lo que está ahí. Oh, Y Joshua. pedirle que nos dé entendimiento de por qué le está pasando esto. Sí, uno no logra, ay Dios, gracias. Sí, y el se para qué. alegra. El por qué, claro. ¿Cierto? Y yo empezar en lugar de quejarme, y cuando yo encuentro la esencia del por qué y para qué, entonces yo puedo decir, bendito sea Akadosh Baruj Hu, porque estoy volviendo ¿a qué? A mi mayor punto. Sí, porque todo el mundo lo que hace es renegar. Correcto. ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué no a otra persona? Sí. Pero no entiende el por qué se lo pusieron a usted. Sí, y movió todo para que le pasara a uno. Sí. Y lo hizo para la edificación de uno, porque de ahí sale, ese es uno de los problemas, y eso yo te quería responder cuando tú, ¿qué me dices, Camilita? Tranquilo, Porque mijo. uno así no conoce el por qué. O si no- Entonces creo que esa es nuestra Lograr función, conocer por qué. creo que nuestra función es eso, es buscar el porqué. Y uno cuando Pero cambia, también le enseña a ser fuerte y Pues ese puede ser tu porqué. Ese fue el caso de Juan. o levantar tu carácter. Si uno es debilucho, pues lo sube. Sí. Y si uno es demasiado altivo, pues lo baja. Si uno es demasiado, ¿no?, inflado, sí, le sacan el aire. No, claro, esas son las pruebas. Es lo que busca Akadosh Baruj Hu, ¿sí o no? Y es que uno de los sentidos de hermana Miriam, que tú me decías por qué, a pesar de que se ora y se ayuna, a veces no se tiene la revelación. ¿Sí? ¿Te acuerdas que hace 2 horas me estabas preguntando eso? Y es precisamente por eso. Porque si tú miras a la cristiandad, sobre todo cuando tiene puestos en alto, a ellos les cuesta muchísimo, muchísimo bajarse del estatus de que son pastores o que son líderes. Eso les cuesta a ellos montones. Y el billete y el billetes. Entonces, eso, ellos no están dispuestos a bajarse de ese caballo. ¿Para qué? Para empezar a encontrar la lucidez de la Torah. Entonces, Akadosh Baruj Hu no puede revelarle su escritura a una persona que tiene en su corazón ¿qué cosa? Altivez, orgullo, ¿sí o no?
amor, el que tiene amor por el dinero, que tiene presunción, ¿sí? Que sacan el pecho y toca decirles por el código si no nos saludan. Toca decirles pastor o si no nos saludan. Profeta y apóstol, ¿no? Para mí sigue excelentísimo Roé, maestro y... Pero bueno, finalmente, ¿por qué Moshe escribió así? Bueno, entonces, ¿por qué es necesario escribirlo? Podemos decir que para la enseñanza futura. Vale. No, mirémoslo desde arriba. ¿Por qué lo escrito? La escritura dice que nosotros recibiremos unas coronas o unos premios. Dice que nuestras obras tienen que pasar por el fuego, ¿sí o no? Y dice que las que son heno, pues se van a quemar, las que son en cierto material, no, pero tienen que ser probadas, tienen que ser aprobadas, además por medio del fuego. Todas las obras que nosotros sacamos aquí en la tierra. Entonces hay unas que van a ser aprobadas y otras obviamente van a ser desaprobadas. Dentro de estos ciclos, nosotros tenemos algo, ¿cierto? ¿Estos ciclos son inevitables, por ejemplo? No. Ya están escritos. Ya sabes. Esto fue establecido y escrito ¿por quién? Por Akadosh Baruj Hu. ¿Por qué escrito? ¿Por qué tiene que estar escrito en los cielos? Todo tiene que estar ¿cuántas veces? Para que sea fiel. Dos. Ah, o sea, arriba y abajo. Por Sí. eso lo escribió, arriba está escrito y Moisés lo escribió abajo. Tus ciclos arriba está escrito. Como para que Y- sea verídico, entonces acá vamos a... Para cuando te llamen a ti, cuando te llamen a ti, dice esto es verdadero. La saturada sea abierta. Sí, te abren los libros. Entonces te dicen ese es el ciclo por el que tú tienes que pasar. ¿Y lo podemos pasar? No. ¿Sabe qué se nos mide dentro de este ciclo? Por ejemplo, por decir algo, vamos a hacer colocación aquí entre divorcio y volver a casarse, llamémoslo así. ¿Sí? Matrimonio, llamémoslo así. Y tú puedes hacer eso, te divorcio, ese ciclo, que es un ciclo que además que se vive fuerte, ¿sí o no? Porque en ese ciclo hay de todo. Hay luchas espirituales, hay luchas físicas y hay luchas materiales. Vaya usted nada más divida lo que le tocaba. Este ciclo que nosotros atravesamos, por ejemplo, entre el divorcio y matrimonio, tenemos otro ciclo, ¿cuál? Por ejemplo, entre una quiebra económica y nuevamente, por decir algo, conseguir trabajo o volver a restauración económica. Ahora sí. Ese es un ciclo que se vive, ¿sí o no? Háblenme de otro. Una enfermedad. Sanarse. O enfermarse y sanarse. Sí. Y esa puede ser hasta el fin. O de pronto la enfermedad lo lleva a la tumba, ¿sí o no? Es el último ciclo. Uy, no. Bueno, listo. Entonces, divorcio y matrimonio, este es un ciclo. ¿Sí o La no? pérdida de un ser querido también. Sí, claro. Y tú tienes, Y estos la persona son tiene que los ser. ciclos más duros. Claro, y tienen que restaurarse. Hasta que restaura hay personas que no se restauran. es tan fácil. Sí, porque por el apego. Y porque hay una mala información sobre Creo que eso. es más la de los padres, ¿no? Y la de los hijos. Pues es que en eso, la medida de los dolores sí uno no puede tener porque de pronto lo que es, por ejemplo, a ti te causó un dolor el divorcio y de pronto a mí no. O a ti te causó la muerte de un ser querido, te causó un dolor y a mí de pronto no. Entonces, esa intensificación de dolor la da quién? A cada Baruj Hu, porque es el que él sabe qué cantidad de dolor o qué puede aguantar uno y la que necesitas, porque él no te va a destruir. De igual manera, Él no le va a dar a uno algo que no puede hacer. Que no puedas llevar y él dará la salida juntamente con la tentación. ¿Sí? Entonces, da ese ciclo. Y en este ciclo, dentro de este ciclo, se me mide a mí todo lo que yo uso, o todo, aquí hay una vaina que se llama metido libre albedrío, llamémoslo así. Entonces, esa palabra no está escrita en la Biblia. Pero dentro de este ciclo yo tengo la forma en que yo me muevo. Y la forma en que yo me muevo generalmente es equivocado. Eso es normal además. Y a mí me ha pasado y a usted le ha pasado. Por ejemplo, hay una quiebra económica, entonces uno empieza a pedirle plata prestada a Raimundo y todo el mundo. ¿Sí? No es como uno rápido echa mano a lo que sea. Y después me recupero y vuelvo y otra vez. Uno dice eso, yo me recupero. Puede ser como... sí. Oye, ¿es normal tener miedo? Digamos, Miedo a... a morir. Sí, bueno, no, después hay un mal concepto sobre la muerte. O sea, tampoco es
Uno no se va a poner alegre porque se muere, o le van a decir que se muere. O yo estoy alegre esperando mi muerte. Sí, por lo menos los que, digamos, están bien y van al médico y les detectan una enfermedad terminal, por ejemplo. ¿Sienten miedo o no? Pues yo no, pues yo digo que más la persona siente es como se cae anímicamente antes que miedo. Yo creo que sienten es como una, ¿cómo llamaría eso? Depresión, como una tristeza. Bueno, de pronto puede ser miedo también, ¿sí o no? Miedo a ver qué puede puede ser una De ansiedad, pronto a más sus bien, hijos, a lo ¿no? que va a pasar. una ansiedad, o si tiene niños pequeños, quién se va a dar con mis niños y todo ese Exacto. cuento. Claro, pues es algo normal, ¿no? Dentro de ese ciclo que me dieron hasta que muera. Ahora, según la enfermedad también puede producir en esa persona algo. Si Akadosh Baruj Hu lo produjo es porque va a producir algo positivo, es por norma, toca es buscarlo, toca es que la persona se encargue de buscarlo. Por ejemplo, supe el testimonio de una persona que el tipo trabajaba de 24 horas al día, trabajaba 25, ¿sí? Y tenía un capital exorbitante y tenía una familia, eso es un índice de familia, y obviamente pues su levantarse, su acostarse, su pararse, su mediodía, todo era ¿qué? Trabajo y Villegas, ¿sí? Y la esposa y su familia buscaban las cosas espirituales en alguna medida y él no. Y un día fue al médico y le detectaron una masa, una barriga, ¿sí? Y ese era cáncer, le detectaron cáncer. Él dice que la forma en que empezó a apreciar sobre todo su familia fue a través del cáncer. Dice, si yo no hubiera tenido cáncer, yo no apreciaría a mi familia. Dice, usted no sabe lo que es el dinero al pie de mi familia. Yo cambio el inversor, eso es un inversor completo. Dice, mi familia y mis hijos ahora son lo esencial. Dice, si yo no hubiera tenido cáncer, yo hubiera pasado ¿qué? Derecho. Sí, supongo que eso fue la parte positiva de esa enfermedad. Él internamente sentirá miedo y tristeza porque lo más seguro es que se muera, como todos, obviamente, ¿sí o no? Sí, me imagino que sí, porque tiene un apego a su vida. Pero generó ese acto positivo. ¿Sí? Cuando uno, por ejemplo, supera eso que llaman los jóvenes, ¿cómo se llama? Del amor único, eso es la tusa, o ¿cómo se llama eso? Traga, ¿cómo más lo llaman? Su primer amor. Que, por ejemplo, como eso está ligado a las emociones, y las emociones son fluctuantes, o sea, las emociones no son eternas. Entonces lo que usted llama hoy, que uno empieza con una velocidad, en 4 o 5 años ya no hay esa intensidad. Eso es normal además. Pasa, es normal. Lo que ocurre es ¿qué cosa? Un proceso de cambios durante ese ciclo, durante esa forma. Sí, uno al principio pues le dicen a las 5 de la tarde y uno está a las 4:45. A los 10 años uno dice, no, yo para no puedo ir, no me moleste. Y entonces esa parte cíclica de las emociones, cierto que empiezan con una velocidad y ¡pah! La Biblia no nos habla. Y funciona así. En el caso de, yo tengo un carro, entonces yo hice 1000 cosas para un carro y tengo el carro ya, y como que empiezas que toca meterle repuestos, toca meterle gasolina para que quedar. Entonces ese cuento rosado ya no se está convirtiendo como tan rosado, ¿sí? ¿No? Después toca repararlo y las emociones se clausuran. ¿Eso puede mutar a idolatría? Claro, obvio. Los apegos son idolatría. Todo. Y sacarme un apego me produce esas cosas, miedo. Entonces, por ejemplo, las personas, en sus cuestiones sobre todo románticas y amorosas, generan eso. Les dicen, no, fulano de tal se va para tal ciudad, me va a dejar y me va a cambiar por otro, o por otra, porque hay un apego. ¿Y a usted quién le garantiza que va a conseguirse otra? ¿Por qué? ¿Sí? Pero porque es que durante el matrimonio uno va a pasar como 100 separaciones. ¿O no? ¿Cómo así? Uno durante el matrimonio se separa generalmente. O sea, separación no solamente de tipo físico. O sea, la gente pelea. Sí. Y a lo menos en mi casa y en mi hogar y en los que yo conozco casi pelean y casi se separan. Que uno durante el lapso de matrimonio... Separaciones, o sea, alejamientos. Sí, alejamientos. Y sin embargo, si el amor sigue adentro, que es que la palabra amor no significa afecto. ¿Sí? ¿Amor qué es? Cumplimiento de la ley. ¿Sí o no?
Entonces, si mi fidelidad depende de estar apegado a la otra persona día y noche, No es amor. correcto. Porque yo tengo que cumplir la ley. ¿Cuál es? ¿Cómo dice la ley? No adulterarás. Esta es la ley. Ahí no dice, no, es que yo voy a ayunar por encima y para los Estados Unidos me consigo otro. No. La ley no dice eso. La ley dice no adulterarás. ¿Dice o no dice la ley? Bueno. Entonces, no adulterarás. Ahí no dice si te sientes vacío, solo, ¿sí? Me haces falta, ¿sí? Tu acercamiento es tan pobre últimamente. No, la ley es sencilla. No adulterarás. Ahí no le pone roscas, ni muñequitos, ni flores. No adulterarás. Y es una orden. No dice piénselo, si se le ocurre. Si de pronto estás en un momento de caída emocional y sentimental. No. ¿Cuál es la orden? No adulterarás. Sencillo. Es fácil, ¿sí o no? ¿Y los dos eran cuántas carnes? Una. ¿Lo dice la Torah? No lo dice. Y los dos serán una sola carne. Y entonces, como la Torah sabe que el ser humano es fluctuante y emocional, él sabe que ¿qué? Que adultera. Por eso le da la orden, no adultere. ¿O no? No. Ahora, dice por ejemplo que se separen únicamente una época, un tiempo, por motivo de qué cosa. Estamos hablando de separación, no sé por qué hablamos de eso. De mutuo acuerdo y de oración. Mutuo acuerdo. O sea, la persona dice, listo, tú te vas para tal ciudad, porque de pronto puede ocurrir que uno sale, ejemplos que tienen ese don o capacidad que Dios les manda a predicar en otras ciudades. Y la esposa no puede viajar. Se mantiene que estar bajo cuidado. Y eso no quiere decir que él no pueda hacerlo. Pablo decidió estar solo. Pero no creo que todos hayan estado solos y viajaban. Ni que tengan esa capacidad. Sí. Pero que Pablo ahí que quedó fue viudo o qué? Pues sí, creemos firmemente que él era un viudo. Pero hablando de los que no son viudos, de los que son casados, es que la escritura dice eso. Que cuando se vaya dice, no adulterarás. Entonces que la esposa está Pedro no, sí no era, adulterarás. Pedro sí era casado, ¿cierto? ¿Cómo? Pedro era casado. Sí, claro. Y él se iba también. Claro. Entonces, la Torah le saca los sentimientos y las emociones que tenemos nosotros, ¿a qué? A los mandamientos. Por eso le dice, te alegrarás en una fiesta, ¿sí o no? Eso es una orden. Una orden. No está diciendo que si viene de buen genio o mal genio. Ahí dice el mandamiento, no lo dice, te alegrarás. Te alegrarás, o no dice te alegrarás. Sí, te alegrarás. Pero es que ese día llovió. No, el mandamiento es te alegrarás, es una orden que se me da. Alégrese. ¿Eso qué quiere decir? Que los sentimientos, ¿cómo son? Son de los más maniqueables posibles. Usted puede estar riéndose ahorita y en 5 segundos llorar. O puede estar ahorita bien de buen genio y cualquier cosa sacarle la explosión. ¿Sí o no? Es así, es automático. Y la Torah sabe eso. Por eso la Torah es tan rígida en el comportamiento, no en los sentimientos. Dice, no adulterarás, no robarás, pues yo tenía hambre. Pues esa es la forma de uno, perdón. Es la forma en la que nosotros controlamos los sentimientos. Sí, porque de todas maneras pues tenemos una parte que es emocional. Sí, pero pues lógicamente uno no se puede desbordar, estar siempre triste, siempre alegre, o llevar las emociones a un extremo. Tanto que dice todo que tiene que estar medido y pues esa es la parte en que el acto, la orden, el mandamiento me ayudan a. Tanto que, por ejemplo, Moshe Rabbeinu dice que también un tiempo lo lloraron. No dice que toda la vida. ¿Cuántos días? ¿Cuántos? 30. No fue ni 31, ni 32, ni 33. Hubo 30 días para guardar, ¿qué? Un luto con un lloro. Y alguna vez a alguien se le pasó por ahí la manito. ¿Quién era? Samuel. ¿Con qué se le pasó la mano? Con Saúl. ¿Y qué le dijo el Eterno a Saúl? Cíñete, hermano. Párese. Suficiente. No mayor. Moisés 520 veces le rogó, quiero pasar a la tierra prometida. Ay, si no sea malito, sí. Como Kiko, sea buenito, sí, déjame pasar a la tierra prometida. Sí o no, sea buenito, déjame pasar a la tierra prometida. ¿Qué le dijo? No, ya hablamos del tema, que no. Bástate ya. Ah, bástate ya. ¿Sí o no? Entonces, la Torah le saca la parte emocional y sentimental, ¿cierto?
a su estructura porque sabe que nosotros somos sentimentales y emocionales. Entonces no me dice, piénselo, si estás de buen genio ve a chaval, pobrecito. No, simplemente ¿qué? ¿Celebrarás qué? Mis fiestas, celebrarás, punto. Entonces el ciclo, dentro del ciclo está mi comportamiento y muchos comportamientos son equivocados, por ejemplo en las teorías económicas, pedir respaldo donde no es, ir a endeudarme más, renegar del creador, hacer y deshacer. Ese comportamiento aquí en este ciclo es que moldeado. Y si no es moldeado, pues ¿qué pasa? Ahí se queda. Si uno no aprende la lección, ahí se queda. Y hay momentos, si ustedes miran, algo que no hemos visto aquí, otro tema, que se llama el libre albedrío de Jonás. Jonás. ¿Se acuerdan que él dijo que tomó un barco, pagó de su dinero, fue un pez, terminó por allá en un pez, luego terminó allá y luego terminó Pedro? Porque él predicó. Y ¿cómo se llamaba? Nínive fue salvo y él se salió del pueblo. Y de los chinos. Y sí, los chinos también. Y le pusieron el ejemplo con una planta. ¿Sí o no? Y entonces, ¿dónde está el libre albedrío de Jonás? No, eso es lo que dice la gente. No es que yo soy libre. No, usted no es libre. Usted está dentro de este cuento. O sea, el Eterno permite que usted tome sus propias decisiones, pero sí, lo que hace el Eterno es volver y retornarlo a uno. Sí, vamos. Lo que quiera usted. Si Sí. su decisión va en contra de la voluntad de Dios, Dios lo hace volver a la mala. Sí. Pues yo sí creo, por ejemplo, que Dios da mucho tiempo a la espera para que la persona vuelva atrás. Uy, sí. Creo que Él da un tiempo, yo no sé cuánto sea mucho, un mes, 2 meses, una semana, pero Él sí da un tiempo para cada persona para que vuelva a su mal camino. Y cuando no vuelve, y mira, Sergio, que eso que tú dices, ¿cuánto tiempo dura? Que puede ser 1 semana, 2 meses, 5 años, es para que el hombre se siga equivocando. Sí. Y para que se eleve el atributo de algo que se llama misericordia. Porque se acuerda que yo les he puesto un ejemplo que me paré al frente de una vitrina y dije, tan raro que Dios no está, ¿sí o no? No aparece por ningún lado, ¿sí o no? Y yo estoy haciendo de las mías. En una vitrina de los ustedes estaba yo mirando y después dije, Dios, no, como que no aparece, ¿sí o no? En esa misma vitrina me paré 1 año después y apareció Dios, baila. Se me vino el mundo encima. No sé, lo sentí. Y se vino el hombre. Y cuando él se viene, no pide permiso. Pasa por encima de usted. Porque, ¿qué dice? Ha llegado la hora. Sí. Pero ahora, ¿por qué? Mi pregunta, ¿qué ven ahí? Mi pregunta sería, ¿por qué, digamos, con usted se puede demorar? Bueno, usted dice 1 año aproximadamente. No, exactamente 2 años. ¿2 años? Sí. Digamos 2 Sí, años, ¿cierto? sí. Pero ¿por qué con otras personas Más se tiempo. demoran más o menos tiempo? No, Digamos, yo puedo decir, perdóname algo, digamos, en Sergio. mi vida, digamos, Perdóname 2 algo, meses. discúlpame. Hay gente que lleva 12 años y el Eterno los tiene allá. En esto. ¿Para qué? ¿O por Sí. qué? Sí. ¿O por qué? Sí, y discúlpame que pasó esto. Tal vez le he comentado, pero bueno, venía en la parte de atrás, entonces empezamos, me dijo música de Frey, le dije, sí, de Frey, y dijo, yo es una misión carismática y tal, y dije, ¿cuántos años? De 7 años fui de los 144, de los buenos, los que sea, y yo pertenecía a ese grupo. Iba tomado el hombre, no iba hincho, no, iba con sus bolas encima. Entonces yo le dije, ¿por qué? ¿Y qué pasó? Dijo, no, una vaina ahí, y me alejé. Mi hijo, hermano, no me va a creer, pero yo llevo más o menos el mismo tiempo buscando al Creador para que me restaure y me levante. Y yo entro por temporadas a una iglesia cristiana y no lo logro. Y me pongo juicioso. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, otra vez, págate. Caigo. Y otra vez, y tácate, y caigo. Y hasta que lo último decidí, pues, ¿sabe qué dije? Pues, dedicarme a tomar. Tomo muchísimo. ¿Sí? Y él llevaba 7 años, duró 7 años y llevaba otro tanto esperando que Akadosh Baruj Hu lo sacara de allá. ¿Sí? Y ya decir algo, voy a utilizar un número cualquiera, pero de 1.000.000 el Eterno saca a 1, al resto lo deja enterrado, porque es Akadosh Baruj Hu que lo saca, porque ya está una disciplina. Cuando yo estaba en esa vitrina al frente, yo dije, qué raro que el Eterno no está, ¿sí o no? ¿A dónde se habrá metido? Pero cuando yo dije, él apareció, yo dije, se me viene el mundo encima. Y en 4 meses me pasó absolutamente de todo lo más nefasto. De tener 1.000.000, por ejemplo, entre el bolsillo, a no tener 500 pesos por una terapia. En 4 meses, eso es un volco así. Tenaz. ¿Sí?
Ahora que el Eterno lo ha sacado, yo digo que hablo de mi testimonio, de mi forma, yo qué sé. No sé por qué me saco, pero me saco. Porque yo caí peor que cuando estaba antes de conocer el Creador. O sea, yo conocí más partes del infierno a este lado que cuando no. Por eso yo siempre les digo, si se apartan del Creador y son elegidos, pueden morir entre la marranera, pero es difícil que Akadosh Baruj Hu lo saque. No sé por qué, porque lo hizo conmigo, porque yo sigo algo por ahorros. Yo siempre le he dicho eso, por ahorros que yo tenía, porque yo no me metía en 1 hora ni 2 horas de oración. Yo no iba a un culto 2 horas ni 3 horas. Entonces yo digo que hice algunos ahorros espirituales y que eso sirvió. Digo. Pero el que se va y se quiere enterrar solo, el Eterno lo ayuda a enterrar. ¿Qué es lo que está haciendo con Israel? Porque nuestra nación un día empezó con unos pequeños Baalín debajo de los árboles y miren dónde estamos. Y nada que podemos volver. Y es cuando volvemos a nuestra patria, sí, qué pesa, qué hacemos y movamos todo a ver cómo nos, sí o no, cómo nos restauramos, cómo volvemos a ser una nación. Y miren cómo estamos, en grupos todos seccionados, esparcidos, con doctrinas diferentes. No sabemos a veces para dónde vamos. El cristianismo no sabe para dónde va. Uno que está estudiando la Torah dice, ¿será que para allí, para aquí, para dónde vamos, para dónde cogemos? ¿Cierto? ¿Es así o no es así? Es así. ¿Dónde empezó todo eso? En unas chancitas de unos muñequitos debajo de ¿qué? De un árbol. Eso fue ahí, ¿sí o no? Y antesito nos había curado de un becerro de ¿qué? De oro. Y después nos curó de blasfemar contra él con el agua de la roca. Y a eso cargaban nuestros patriarcas un ídolo, para arriba y para abajo. ¿Cómo se llamaba? Tofet. ¿Cómo? Los tofetín, creo que eran. ¿Sí? Y miren dónde estamos. ¿Cuánto llevamos en este cuentico? Dividiré el reino desde Saúl. ¿Cuántos años? Tú tienes las fechas más claras. Hábleme. Unos 2900, no. Imagínense. Tiene a Israel y a Judá revolcándonos entre el lodo 2000 años. ¿Por qué? Por eso mismo. ¿O no es así? ¿O es que estamos muy bien? No, nosotros estamos fatal. Sabemos, sí, gracias al Creador nos enseñan cosas, pero uno se mira el nivel de Abraham, Isaac y Jacob y nosotros no somos nada. Y seguimos, sin embargo, luchando para salir del Día de la Madre, del Día de la Tía, del Día de la Abuela, ¿sí o no? De Navidad, del Día del Amor y la Amistad, de San Valentín, luchando para ver cómo salimos de toda esa vaina. Y Akadosh Baruj Hu a diario, hermano, la idolatría, aléjese de eso, aléjese de lo otro, aléjese, a diario, ¿sí o no? Porque eso está a diario. Y uno, que no. Y ahí seguimos pagando el exilio. Entonces hay personas que se retiran, se alejan, ¿sí o no? Y el Eterno nos deja allá, que se mueran. No hizo eso con nuestro pueblo, no le dije a alguien eso. No cree que porque se apartó, Dios está asustado. Lo más seguro es que lo deje morir en el desierto. Será hijo, pero lo deja morir en el desierto. ¿O no fue eso con nuestros patriarcas? ¿Quiénes pasaron? 2, Josué. 2. ¿De cuántos que salieron? 1,000,000 y algo. 2 pasaron. Los otros murieron. Entonces uno se la pasa en esas. Y eso fue lo que yo sentí. Cuando el Eterno me trajo de nuevo y dije, aprovecho esta o él me mata. Así de sencillo. Cuando yo sentí que él volvió y puso algo en mí, que yo sé que es, dije, no, me toca porque yo más o menos conociéndolo a él me deja botado. Y perece usted peor de alcohol, peor de drogas, en la calle, quebrado y hasta con un costal al hombro. ¿Usted cree que no pasa eso? Obvio que pasa. Se juega con esto y yo lo pone allá, porque eso no es para jugar. Se lo digo yo. El que juega con esto se quema. Esto es en serio. Nuestra nación murió un poco de gente en un desierto. Y de los jóvenes les hablo, no juegue con esto. Usted ni se imagina lo que es jugar con esto. ¿Sabe qué? David dijo, prefiero que tú me castigues a que me pongas en manos de mis enemigos. Cuando usted lo pone en el desierto, Akadosh Baruj Hu, ¿qué cosa? Quita su protección y lo pone alrededor de las peores huestes de maldad.
Usted es carne viva. Deja a Satán en ese desierto. Viva. Satán se lo traga a usted enterito. Y no es que yo les quiera meter susto, es la realidad. Las personas que se fueron, se alejaron un día, allá están o más metidas en el alcoholismo, o más metidas en las drogas, o están putrefactas. Si juega con esto, pasa eso. Funciona así, es así. Entonces, de esa lección me quedó que así yo sea cojo, manco, sin ojos o con ojos, yo sigo a Kadosh Baruj Hu. Porque así como yo dejo ya muertos en un desierto. Y yo no he encontrado el por qué él me restauró. No lo he encontrado porque fue él. Nadie se aproximó a decir, venga, lloro por usted. No, fue él personalmente. Ahí en ese cuarto un día con una pata enyesada, de cierta forma me dijo, lo va a levantar. Entonces más susto me dio. Porque el día que yo me vaya, pues me pela más rápido. ¿Sí? O sea que con eso no se juega. Entonces ya jugué un poquito, entonces dijo, ¿cómo le supo? ¿Cómo quedó por allá? Tenaz. La gente piensa que eso es un sentido de religión. No, mirémonos como nación. 6 millones de judíos murieron hace ¿qué? 6 millones son 6 millones. 6 millones no lo ha hecho usted en una bolsita. Son 6 millones. ¿Cómo quedaron? ¿Cómo? 6 millones. ¿Y dónde empezó todo? Becerro de oro, los Tofet, los Baalim, debajo de los arbolitos. Miren lo que estamos pagando. Y dice, el juicio comienza ¿por dónde? Por casa. ¿Sí o no? Y Moshe una vez clamó misericordia y dijo, no nos destruyas, para que las naciones no digan que tú nos sacaste para destruirnos. Y Hashem se lo dijo, si quiere le pongo otro pueblo, hermano. Él dijo, no, porque todas las naciones dicen que nos sacó a Egipto para destruirnos. ¿Y los destruyó o no los destruyó? Los destruyó. ¿En dónde? En el desierto. De a poquitos, pero los destruyó. Porque con él no se juega. ¿O no? ¿O sí? No. ¿Y qué es el temor a Hashem? El conocimiento de él. Y el manco y todo me dijo, te voy a levantar. Y cuando él me levantó, nunca había entendido la Torah, la empecé a entender. No es que eso me favoreció, no, porque si le cuento lo que me pasó y lo que me ha pasado hasta la fecha, hay cosas que uno sigue pagando por disciplina. A él no se le olvida. Él no pasa el pecado por alto. A nosotros los papás sí. A nosotros los papás se nos hace una pataleta a los chinos en el centro comercial y cuando uno llega a la casa, prende el televisor, se le olvida que el chino hizo la pataleta. ¿Sí? No, el chino ya está calmado, entonces uno dice, otro día. Acá Baruj Hu no. ¿Él pasará el pecado por alto, dice la escritura? Nunca. Jamás. Y él te deja andar. Y un día lo llama. Y le dice, es la hora, como yo les dije hace poco, hace 16 meses, acá Baruj Hu, sentado también orando, me dijo, te vas a sacar a un desierto. Y esta es la hora que no podía salir. No quiere decir que me alejé del Creador. No, me metí en un desierto. ¿Para qué? Para enseñarme cosas. Cosas más profundas. Pero necesito bajar tu ego, tu yo. Eso solamente me pasa a mí, a ustedes no les pasa. Menos mal. ¿Sí? Entonces me metí en un desierto. Y en ese desierto me han pasado cosas increíbles, nefastas, terribles. Y aquí estoy sentado. Yo ya sé que es alejarme de él. Entonces prefiero, como dice mi mamá, es posible que se aplaste ella mía. ¿Sí? Y me dice, y métale moral. Esa es la teología de mi mamá. Mi mamá sube y digo, ¿cómo va? Digo, bien, métale moral a eso, dice. Entonces no pasa, llevo contados. Agosto del año pasado, 12 de agosto, 12, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, 17 meses en una disciplina, aprendiendo en un desierto. ¿Cierto? Y yo no le huyo. ¿Por qué lo voy? Yo aprendí eso. Si yo salgo de acá de Baruj Hu, él coge en el desierto y me mata. Soy presa fácil de Satán. Esto no es un cuento de hadas. ¿Qué me toca? Clamar misericordia. ¿Por qué? Porque sé que está tratando un área de mi vida que yo no había querido tratarla. Entonces yo dije, todo, como dicen por ahí, todo bien cucho que usted no se da cuenta. ¿Cómo no? Siga así que así va bien, ¿no, mijo? Y un día lo llama y le dice, ven para acá, vamos a hablar de un área tuya. Y vamos a ponernos juiciosos tú y yo a tratarla. ¿Vale? Y eso duele. Y entonces, ¿pero qué hace? Te enseña cosas espirituales relevantes.
superiores, te abre los sentidos, te eleva espiritualmente. Si yo lo abandono, pues termino colgando un costal. ¿Por qué la gente no entiende la revelación? Porque se salen del desierto. Por eso Pablo llega y dice, no menosprecies, búsquemelo, don Ayuris, gracias. Creo que es Pedro, ¿no? Pedro, ¿qué dice? Y termino ahí. Léelo para terminar. Y eso depende de mí. O Proverbios 3, 11 al 13. Hebreos 12:5. Vea lo que dice Proverbios. Dice, hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones. Ni te ofendas. O sea, ahí hay un sentimiento, ¿no? Una emoción que él quiere restaurar. Porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre. Entonces, Hebreos 12:5. Porque el Señor, ¿qué? Disciplina y corrige como un padre. ¿Qué dice Jessica? ¿Ya habéis ya olvidado la exhortación? No es. ¿Sí? Que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina. Y le dice, ¿cómo? Hijo. Hijo mío. O sea, usted tiene que ser hijo para que lo discipline, el resto no lo disciplina, el resto lo deja que se estrelle, no es hijo. Yo como corrijo a los señores del frente que no son mis hijos, no, pues que se estrellen, eso no es problema mío. Que el señor del frente hizo una pataleta a los niños del frente, pues que lo hagan, no son mis hijos. Pero ya entendió por la pasada. Sí, claro, yo sí, claro. Sí, claro, yo sé por qué lo estoy pasando. Es más, cuando me digo eso, yo sé para qué. Entonces, sí, no menospreciéis. Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor. Sí. Ni desmayes cuando eres reprendido por él. ¿Cuál es la otra opción que tenemos nosotros? Desmayar. No lo haga. Siga firme, párese. La teología de mi mamá. Métale ánimo. Pelea con el mundo, pero no con el eterno. Sí, algo así, ¿cierto? Si no desmayes, o sea que nuestra intención, ¿cuál es? Desmayarnos. A ver. ¿Sí o no? Y el eterno, mientras más le da a usted, ¿qué cosa? Más le exige. ¿O no? Que le mucho se le da. Claro, más se le demanda. ¿Usted quiere saber Torah a alto nivel? Lo trata, lo saca. Y si quiere saber más, pues. ¿Por qué? Porque toca adentro hacer una cirugía interna para que, como dijo Juan Bautista, es necesario que ¿qué? Que yo muera. Y si yo no muero, ¿qué pasa? Pues él no va a crecer en mí. ¿Y qué pasa? ¿Estás en continua qué? Disciplina. Y cada disciplina es más fuerte. Cada vez más fuerte. Entonces, alguien me dijo, ¿cómo sabe, cómo aprendió esta Torah? Le dije, si quiere le explico cómo. Eso es desierto de Sahara a 40 grados centígrados a la luz del día. Así se aprende. ¿Cierto? Pero por dentro sabemos que el Eterno es una obra que maravillosa, grandiosa, poderosa. Nos sacó del mundo y nos hace diferentes. O no nos hace diferentes. Supongo que cuando hablan con uno no te dan un cuento diferente, ¿no? Supongo. Bueno, oremos.